Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Bueno, estamos en momentos en los cuales estamos cerca de transiciones, tanto por niveles o por cruces, casi cruces de LTs en bastantes cruces, con lo cual vamos a hacer un repaso. Bueno, la sesión de hoy ha sido prácticamente en muchos de los pares en una sola dirección. ¿Qué significa una sola dirección? Bueno, recordad que de eso hemos estado hablando más esta mañana. Solemos tener muchas veces trading en la sesión europea que nos lleva hacia un lado y luego en la sesión americana que nos lleva hacia otro. O incluso durante la apertura de la sesión europea varios intentos de vueltas. Hoy ha sido una sesión en la cual casi todo el movimiento se ha realizado en una sola dirección, con lo cual nos encontramos solamente a 40 minutos del cierre de la sesión americana, perdón, de la sesión europea. ¿Y qué es lo que sucede? A ver en el chat, cuando en un día en el cual los agentes, es decir, las manos fuertes, están todas posicionadas en principio en movimientos intradiarios en la misma dirección durante el resto del día, ¿qué es lo que sucede cuando se produce el cierre europeo? A ver en el chat, cosa que va a ocurrir dentro de 40 minutos. Bien, cierre de posiciones, dice José Balbas, y por lo tanto, vale, y por lo tanto un posible pullback, ¿vale? Pullback pequeño, por favor, no, que nadie piense que esto ahora se va a dar la vuelta y que podríamos llegar al 1.3650 por un lado, o en la libra dólar de nuevo testear el 1.7070, ¿vale? Pero sí que es fácil que podamos tener un cierto bounce, un cierto pullback, que de hecho, bueno, pues sinceramente ya se está produciendo en el euro dólar. También decir que este horario del cierre de Europa, que es a las 6 horario Madrid, 4 GMT ahora en horario de verano, 5 Londres, no tiene tanta exactitud como la tiene las aperturas europeas o la apertura americana, que además vienen nuevamente siempre controladas con las salidas de noticias, ¿vale? Esto es un tema que hemos estado hablando también esta mañana en el webinar de técnicas especiales de trading en la apertura europea, el cual os recomiendo que podáis visualizar. Lo podéis ver en nuestra página web de fxforaliving.com o en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fxforaliving, para que podáis repasar lo que hemos hablado esta mañana si no habéis podido asistir en tiempo real, ¿vale? Al webinar de esta mañana. Bien, bueno, temas importantes es que la libra esterlina dólar ya nos está marcando que la rotura del 1.70 ha sido en serio y llevamos más de 24 horas por encima del 1.70 y con intentos como el que estamos teniendo ahora de testear ya lo que la antigua resistencia del 1.70 se ha convertido en este nuevo soporte que es el 1.70. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, creo que está la rotura ahí para quedarse y por lo tanto ya tendríamos que empezar a hablar de proyecciones en niveles superiores. Algunos analistas ya están hablando del 1.73 como Cathy Lyon, etcétera, etcétera, ¿vale? Niveles en los cuales es muy probable que se mantenga este 1.70 en la próxima semana y podamos ver intentos a números redondos mayores, como puede ser 1.71, 1.72, 1.73, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ahí estamos con una rotura en serio. Todos estos intentos de caídas del 1.70, vamos a ponerlos en H4, que hemos tenido durante los últimos 2 meses, desde principios de mayo, ¿vale? Principios de mayo, recordar, 5 de mayo, ping, 300 pips de rechazo, era normal, era el primer intento de acercamiento al 1.70, había muchas órdenes de venta, como yo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Segundo intento de acercamiento al 1.70, ping, ping, varios toques con menos caídas, no esos 300 pips, pero sí que cercano a los 50, 60 pips durante más de 3 o 4 veces. Y finalmente ayer el 1.70
De hecho, además, estos movimientos de testeo sobre 1.70 los hemos estado siguiendo en directo, los que habéis estado conmigo, tanto en el live trading del Forex Day que hicimos el viernes, como en el 1 to 4 que realizamos el lunes, ¿vale? Y los cuales pues hemos estado viendo y hemos aprendido que estos movimientos intradiarios tienen que ser también vigilados porque hay niveles importantes como puede ser el 1.70 que son realmente importantes a la hora de tomar decisiones de intradía. Finalmente, como vemos, es la primera vez que estamos por encima del 1.70 y los ataques de testeo ahora son al revés. En vez de testeo la resistencia del 1.70, testeo el soporte, lo cual en un momento dado con esta serie de máximos crecientes y mínimos crecientes, tendencia establecida y apoyo al 1.70 nos puede dar una proyección pues con perspectivas a más largo plazo, 71, 72, 73 en la próxima semana. Vamos a verlo en gráficos diarios para ver que la tendencia está sana, está bien establecida. Todo este rally del cual llevamos desde julio del 2013. Recordar que desde julio del año pasado hemos estado teniendo un montón de buenas noticias macro en todo lo que afecta a UK. Todas estas noticias macro tan buenas a lo largo del verano del 2013 han hecho que estemos teniendo estos máximos crecientes y mínimos crecientes de una forma continuada que se han frenado en el 1.6475 de una forma continuada por encima y por debajo de dicho nivel a lo largo de prácticamente 4 o 5 meses, pero finalmente ahí estamos rompiendo el 1.70. Sí, divergencias las tenemos, bueno, todavía no tenemos en gráficos diarios porque este nuevo máximo todavía tiene que darse la vuelta entre MACD y su media para verlo, ¿vale? En gráficos H4, sinceramente tampoco estamos teniendo divergencias todavía, ¿vale? Y en H1 sí, ¿vale? En H1 sí que tenemos divergencia, una divergencia más bastante grande. Pero bueno, que tengamos divergencias no significa que el precio vaya a caer. Como sabemos, el precio puede estar en una tendencia alcista e ir mostrándonos varias divergencias por el camino, por lo cual el buscarle una vuelta al 1.70 debería darnos, disculpame un segundito, debería darnos una vuelta por rotura de la LT y ya no solamente porque veamos una divergencia, ¿vale? Muy importante. Bien, vamos al euro-yen, gráficos de 60 minutos. Estáis preguntando por él, además. El euro-yen, al contrario que la libra-dólar, pues no nos está dando nuevos máximos y está realizando formación de techo, ¿vale? En las inmediaciones del 1.39, doble cero, doble techo, lo cual es bastante sospechoso. Y en principio la rotura de esta LT y su variación del swing, pues nos empezarían a dar cierta tendencia bajista. Así que cuidado porque además estos nuevos máximos se han realizado con divergencia, con lo cual, pues en un principio podríamos estar viendo el inicio de una tendencia bajista que nos llevara, perdón, hasta el 1.3780, 1.3770, por lo menos al inicio de este doble cero, ¿vale? Vemos que este movimiento del euro dólar hoy bajista pues no ha sentado bien al euro yen y aunque el yen pues se ha comportado también bastante bien debido a que su debilidad no le ha dejado que el par euro yen baje tanto, los dos han estado débiles hoy, tanto el yen como el euro, eso ha provocado que el movimiento no haya sido tan fuerte como en el euro dólar, ¿vale? Vemos en el dólar yen también la debilidad del yen que nos ha dado pues un movimiento alcista en el dólar yen y que en principio está buscando
realizar la U, ¿vale? En este gráfico. Yo estaría fuera del dólar yen en gráficos de swing trading. Estamos en una sección de rango. Dólar canadiense, que fijaros, nos tenemos que ir hasta gráficos diarios para ver que de nuevo hemos roto soporte. El CAD está bastante fuerte y está provocando que el dólar estadounidense CAD esté realizando pues nuevos mínimos en la serie, nuevo máximo con divergencia, lo cual ha provocado con sus roturas de tendencia tanto acelerada como de directriz principal nuevos mínimos y tenemos la serie de máximos crecientes, mínimos decrecientes bastante bien establecida, ¿vale? Próxima caída del ascensor, esta zona de soporte que está bastante bien establecida con casi 3 swings todos seguidos, ¿vale? Y si hacemos un estudio FIBO desde este mínimo hasta este máximo, pues vemos que ahora mismo estamos parados en el 50% de la serie, ¿vale? El 61,8 de la serie, como estáis viendo, vamos a poner un poquito más fino. El 61,8 de la serie sería este nivel, ¿vale? Por tanto, estamos ahora mismo en el parada del ascensor del 50 y posible caída hasta el 61,8, rotura de línea de tendencia ya establecida y de swing también, ¿vale? Lo cual pues nos da ciertas indicaciones de poder llevar el precio a este nivel. Partimos ya de divergencias de los máximos, ¿vale? Y nos hemos tenido que ir a gráficos diarios desde los gráficos de 60 minutos en los cuales estamos viendo esta rotura de soporte tan violenta en la jornada de hoy, ¿vale? En el dólar canadiense. Bien, el webinar del fin de semana lo solemos también comentar para ver de todas estas posiciones que estamos hablando en swing trading, si son posibles poderlas aguantar durante el fin de semana o no. ¿Cuál es la recomendación que os doy? ¿Vale? Este fin de semana no tenemos de momento noticias, con lo cual, en principio, podéis estar tranquilos para el mantenimiento de vuestras posiciones. Eso sí, recordar que en un momento dado tenéis que tener siempre cuidado y dejar unas distancias stop loss lo suficientemente bien porque siempre puede haber alguna sorpresa del fin de semana. Pero eso sí, no tenemos ninguna sorpresa que pueda estar vinculada a ninguna noticia durante este fin de semana, ¿vale? La semana que viene no vamos a tener muchos datos macro. Vamos a tener IFO en Alemania. Vamos a tener algún discurso de Carney, el actual gobernador del Banco Central de Inglaterra, antiguo gobernador del Banco de Canadá. Y balanza comercial en UK, pero no tenemos, va a ser una semana de cierta transición técnica, por tanto todos los movimientos que estemos viendo ahora, ¿vale? Bueno, más que los movimientos, los niveles o posibles roturas que estemos viendo ahora, pueden tener bastante historia para poder cumplimentarse a lo largo de la semana que viene, debido a que no vamos a tener ningún dato macro que nos vaya a hacer cambiar mucho las estadísticas de los posibles movimientos que estamos analizando ahora, ¿vale? Bien, euro-libra que se ha quedado un poquito en rango en esta semana. Y euro-CAD que al igual que el dólar CAD, pues vamos a ver los movimientos de cruces contra el CAD. Vemos cómo se ha establecido en todos los pares esta revalorización del dólar canadiense contra el dólar estadounidense, contra el dólar australiano.
contra el euro y a favor del CAD yen, ¿vale? Vámonos ahora, eso sí, a ver, analizar los cruces contra el euro, cómo se ha comportado esta semana. Bien, estamos ahora en gráficos semanales, por tanto, la última semana es la última vela y estamos viendo que es una semana de no mucho rango y que prácticamente no nos ha dado muchas variaciones, las variaciones las dio la semana pasada, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que semana de transición en los cruces contra el euro. Hoy voy a realizar el webinar también con algo menos de duración de lo normal porque todavía estoy con la garganta un poco flojilla de esta semana. Bien, vámonos a los cruces de la libra. En la cual tenemos que esta semana, pues quien ha sido, digamos, quien ha tenido el mayor movimiento, aunque un poco impredecible en gráficos semanales, hay que ponernos un poquito más de zoom para ver lo que está pasando y tener mayor cantidad de número de velas para ver que estamos por encima del 1,70 en este máximo que es tan importante, máximo de 5 años, este máximo que fue realizado después de el pullback de la crisis financiera, ¿vale? Bien, vamos a ver índices, luego nos vamos a cruces más exóticos. Sí, Jorge, el propóleo es bueno para la garganta, sí. Lo que me da rabia más que no estoy utilizando la Pixie porque estoy intentando cuidarme y con el buen tiempo que está haciendo aquí me está dando un desconsuelo. Bien, fijaros cómo toda esta revalorización del dólar estadounidense que hemos tenido, estamos ahora en gráficos diarios, ¿vale? Hasta la semana pasada, pues en un principio durante esta semana lo que estamos teniendo es un cierto pullback. Eso sí, está aguantando bastante la rotura de la LT que hemos tenido dentro de este rango, del máximo a mínimo del rango, y ahí está aguantando. Y la rotura de esta LT nos está dando pues ahora máximos crecientes, serie de mínimos crecientes que se está estableciendo bastante bien. Por tanto, por ahí podemos decir que la tendencia alcista que se inició a principios de mayo en el US Dollar Index sigue bien establecida, ¿vale? Aunque hayamos tenido un pullback más o menos fuerte en esta semana. Disculpadme. Bien, el US Dollar Index, perdón, el S&P, que hoy nos está dando de nuevo un nuevo máximo y máximo de semana. Es impresionante, máximos crecientes, mínimos crecientes y, como sabéis, máximo histórico. Fijaros en gráficos mensuales. Qué pedazo de tendencia, ¿vale? Impresionante. Iniciada desde prácticamente febrero del 2011 y nos pone de nuevo la serie en el S&P, pues monstruoso, con estos máximos crecientes y mínimos crecientes que no sabemos dónde está el límite actualmente, ¿vale? De hecho, todos estos máximos hoy se están realizando sin divergencia. Bueno, depende con qué onda lo estemos cruzando, ¿vale? A ver, no estamos teniendo divergencia con respecto a la última onda, este último máximo, pero sí con respecto a esta otra onda de aquí, ¿vale? Pero por poquito además, ¿eh? Prácticamente es el mismo nivel, con lo cual divergencias, medio divergencias, ¿vale? Sí que es cierto que además este nuevo máximo que estamos teniendo ahora todavía no estamos teniendo un cruce entre MACD y su media, por lo tanto es pronto para evaluar si estamos teniendo una posible divergencia o no, ¿vale?
Como conclusión, movimiento todavía muy sano en el S&P. Sergio Navarro dice, cuanto mayor sea la subida, peor será la caída. Bueno, récord histórico de máximos y también récord histórico de días por encima de la media de 200. Nos está comentando José Balbas. Gracias por el feedback. Vamos a poner la media de 200 aquí. Periodo 200 y no exponencial, sino simple. ¿Por qué pongo la exponencial y no pongo la simple? Bueno, pues porque en gráficos de largo plazo, diarios, semanales, mensuales, la línea de tendencia, perdón, la media que es más seguida por todos los analistas es siempre la de 200 simple. Veréis que si yo siempre utilizo exponencial, cuando nos vamos a gráficos más rápidos, pero en gráficos, es decir, gráficos intradiarios, pero en gráficos a mayor largo plazo, quien de verdad nos marca la tendencia que está siendo seguida por las manos fuertes es la media de 200, ¿vale? Y estamos viendo cómo, como nos comenta José Balbas, que fijaros la cantidad de días y días y días en gráficos diarios que el S&P está por encima de la media de 200. Simplemente impresionante. Fijaros que está por encima de la media de 200 desde noviembre del 2012. ¿Vale? Van a hacer casi 2 años, 1 año y 8 meses. Impresionante. Bien. Vamos. Nasdaq, que no ha tenido tanta suerte en tener un nuevo máximo. Recuerda que en el Nasdaq, si se realiza un nuevo máximo, todavía no estamos en máximos históricos. Los máximos históricos los tenemos en esos movimientos que tuvimos en el año 2000, bueno, durante todo el año 98, 99 y 2000, con la burbuja de las stocks, perdón, si lo diré, me estaba ahora trabando la lengua, ¿vale? La burbuja tecnológica, las empresas de Internet, ¿vale? Bien, no obstante, ahí tenemos también que, aunque en diarios no tenemos un cierre, por encima sí lo tenemos en semanales, ¿vale? Igual no cierre, pero sí que un nuevo máximo. También el Nasdaq, al igual que el S&P, con ganas de seguir creciendo, con ciertas divergencias también, aunque todavía tenemos que esperar un cruce entre MACD y la media para de verdad ver que hay divergencia. En gráficos diarios tampoco la estamos teniendo, la divergencia, ¿vale? Con lo cual un movimiento todavía sano, al igual que el S&P. Bien, vámonos al IBEX 35, donde aunque no hemos podido tener nuevo máximo semanal, sí que la semana pues ha estado testeando la zona de techo y testeando también estos niveles del 11.100 y muy probablemente la semana, ¿por qué no? La semana que viene podamos tener, al igual que sus contrapartidas, nuevos máximos, ¿vale? Esta zona de resistencia que llevamos 2 semanas con formación de techo puede ser rota pues en cualquier momento, ¿vale? No nos está dando muchos indicios todavía de que esto pueda caer, aunque sí que es cierto que ya sí que estamos teniendo, porque ya tenemos un cruce de MACD con su media, de tener aquí ciertas divergencias, ¿vale? Divergencias por el camino, por lo tanto, en esta serie en gráficos diarios del IBEX 35, pero que, aunque hemos tenido también 2 o 3 sesiones con muy poquito volumen, fijaros que velas más sosas, ¿vale? Quizás tengamos que esperar a un nuevo pullback en las inmediaciones del 10.600 para poder ver que a lo largo de unas 2 o 3 semanas quizás no estemos viendo suficiente volumen todavía, unas sesiones lo suficientemente buenas como para
podernos dar esas roturas, ¿vale? Pero a largo plazo la tendencia, que es lo que importa, está bien establecida desde julio del 2013 con máximos crecientes y mínimos crecientes de una forma continuada, incluso con las divergencias que hemos tenido por el camino, ¿vale? Sí, efectivamente, Gonzalo comenta una cosa importante, que es que el S&P y digamos que otros índices siguen en máximos, realizando máximos, incluso con la retirada del quantitative easing. Pero ojo, estamos teniendo una retirada parcial del quantitative easing, no total, ¿vale? Todavía se siguen invirtiendo 45.000 millones y no 75.000, ¿vale? Con lo cual todavía sigue habiendo barra libre de liquidez en los mercados. Y ojo, todavía, aunque llegáramos a cero, que llegaremos en 4 reuniones del Banco Central, todavía esas posiciones están dentro del libro, del balance de la Fed, ¿vale? El peligro va a venir cuando se empiecen a deshacer todas esas posiciones. Todo ese castillo de naipes que el helicóptero de Bernanke ha construido a lo largo de estos últimos años, ahí es donde empezaremos a ver si ese castillo de naipes se derrumba o no. Mientras tanto, seguimos teniendo liquidez. Eso sí, anuncio de que cada vez va a ser a menor, como todos sabemos, pero todavía seguimos teniendo esa barra libre. Sergio Navarro comenta, las montañas rusas se disfrutan más en las bajadas porque bajas con las manos levantadas. Efectivamente, Sergio, eso lo hemos hablado yo muchas veces. Y es que en los índices, al contrario de índices y stocks, al contrario que las divisas, las caídas son más espectaculares por la creación de valor, ¿vale? En un gráfico, en un par de divisas, vamos a estar comparando siempre una divisa contra otra y por lo tanto en un momento dado no tenemos por qué ver caídas tan espectaculares porque es a comparación de una economía con la otra. Sin embargo, en un índice, en una acción, sí que las ventas son siempre más fuertes debido al pánico que se produce en los mercados. Y esto lo tenemos que tener bien en cuenta en relación al comportamiento técnico de miedo, en relación a cómo se comportan los gráficos, en concreto en los índices y en las acciones. ¿Vale? José Balbas, efectivamente, acabamos de hablar de eso ahora mismo, sobre la Fed también y acciones de Fed. Omar, ya hemos estado hablando de las divisas, en concreto el euro dólar. No obstante, la grabación del webinar estará disponible dentro de poco, de un par de horas o sí, por si quisieras ver el inicio del webinar que hemos estado hablando, pues en concreto del euro dólar y del resto de cosas que hemos estado hablando, libra dólar, etcétera, etcétera. Bien, vámonos al VIX, que bueno, la formación de ese suelo que la semana pasada nos sorprendió, pues en principio parece que ya nos ha marcado un swing y que este es el suelo definitivo, ¿vale? Aunque yo sabéis que no suelo ser muy técnico en el VIX, sino solamente por niveles, ¿eh? Por seguridad, ya que la verdad nos ha sorprendido esta rotura de los niveles del 12, ¿vale? Y aunque no ha caído mucho más, ahí se ha mantenido. Por seguridad, esta vez entrar largos os aconsejaría, más que solo por nivel, que ya hemos tenido un nivel lo suficientemente atractivo, ya también ahora por confirmación de estructuras de chartismo tradicional, es decir, en este caso, pues rotura, por ejemplo, de esta LT, ¿vale? Que ya nos marcaría que de verdad nos ha creado que un swing y que y que nos marca una pauta de consolidación y agotamiento de vuelta, ¿vale? En este caso, una formación de 1, 2, 3. Vale, el Nikkei que bueno, pues no nos está dando grandes novedades, por lo menos con respecto a las espectaculares que nos está dando el S&P o Nasdaq o incluso IBEX 35, K40, que ahí está también teniendo dificultades en tener nuevos máximos. El FTSE, que siempre digo lo mismo, me sorprende cómo no está en nuevos máximos con los buenos datos macro que está teniendo el país desde julio del 2013 y veo cierta divergencia entre la economía actual en UK y sus stocks y su reflejo a través de su índice principal, el FTSE.
creo que tenemos potencial de nuevos máximos en el FTSE y aunque estamos en zona de barrera, de resistencia continuamente, tenemos que irnos a gráficos semanales y mensuales para verlo. Pienso que podemos tener una rotura de un buen rally aquí y salir disparado. Bien, algunos estáis preguntando sobre materias primas, también oro, etcétera, etcétera. Vámonos para allá. Y fijaros cómo el movimiento que tuvimos ayer en el oro, que muchos estáis hablando de él, pues nos vuelve a entrar. Vamos a verlo con mayor detalle. No, no todavía. Pero fijaros que si no hubiéramos vuelto a redibujar la LT después de ese swing que teníamos ahí, podríamos decir que se está rompiendo la LT, ¿vale? Pero no es así porque, disculpadme que estoy sin ratón ahora, estoy solo con el trackpad, porque en un momento dado, ¿vale? Veis cómo estamos entrando dentro de la resistencia dinámica y la posible rotura de esa resistencia dinámica de la LT, eso sí, acelerada, no directriz principal, que nos marcaría la vuelta después de hacer formación de suelo del pullback, ¿vale? Estamos a un nivel bastante importante porque la rotura de esta LT, idealmente filtrada por la rotura de este swing, hay que ser conscientes de ellos, ¿vale? Aproximadamente en el 1400, es que nos diría que, en principio, a nivel técnico, el pullback que hemos tenido del oro ha finalizado, ha hecho ya suelo y nos daría ya inicios de nuevos máximos, ¿vale? Bien, el pullback nos ha llevado a, disculpad que lo tenemos al revés, un segundito. Uy, un segundito otra vez. Ahí, el pullback nos ha llevado hasta zonas de casi el 61,8, ¿vale? Fijaros cómo el 61,8 ha sido el nivel más bajo, casi el nivel 61,8 el nivel más bajo que ha llegado, y actualmente están en 50, ¿vale? Son, por lo tanto, niveles técnicos importantes y que se están respetando a nivel técnico muy bueno, ¿vale? Recordar que siempre el exceso de un 61,8 nos podría marcar que la tendencia ya no es, o sea, que hay un cambio de tendencia porque el pullback ya no es eso un pullback, sino un cambio de tendencia. De momento, pues ahí estamos respetándolo muy bien, es decir, del mínimo al máximo que tenemos aquí, pues nos ha parado en el 61,8, ¿vale? Actualmente está aguantando el 50 y si rompe esta LT que hemos marcado aquí, ¿vale? Pues nos podría dar un camino pues hacia las diferentes zonas del 23 o incluso estamos hablando de gráficos semanales, cuidado, ¿vale? Por tanto, siempre a largo plazo nos podría marcar unas buenas tendencias de nuevo hacia dobles techos. A ver, cuidado. En noviembre estuve, cuando estábamos en estas caídas tan profundas del oro, estuve en el Money Show en Londres, precisamente viendo a Jim Rogers. Jim Rogers es uno de los grandes inversores de Wall Street y siempre ha sido además un defensor del oro. Precisamente con estas caídas tan espectaculares que estábamos viendo el oro, la pregunta que más se le hizo a Jim Rogers en la sala fue, oye Jim, tú que conoces tanto del oro, tú que has comprado tanto del oro, ¿qué es lo que sucede con el oro? Y bueno, pues nos comentó que el comportamiento técnico del oro, vamos a verlo en gráficos mensuales, tiene un comportamiento que podríamos decir incluso errático. ¿Por qué errático? Bueno, pues porque es el único subyacente que existe que ha tenido una tendencia tan establecida durante más de 25 años alcista, ¿vale? Es muy difícil que un subyacente esté marcando
un nivel técnico de máximos crecientes y mínimos crecientes continuado cuando los fundamentales que hay detrás del oro cambian, ¿vale? Crisis financiera. Todo el mundo al refugio. Bueno, pues se entiende que pueda subir el oro, ¿vale? Pero también cuando hubo el crecimiento económico, el oro subió. Por lo tanto, incluso con fundamentales contrarios, hemos tenido una proyección técnica similar, ¿vale? Lo cual podría ser considerado como errático en el sentido de que no suele ser así lo habitual. Por ello, Jim Rogers nos comentaba también que este pullback que estamos teniendo del oro, lo mismo que si hemos estado 25 años con estos movimientos alcistas tan impresionantes, pues podría durar este pullback más tiempo de lo que podríamos prever. ¿Vale? Así que cuidado con esas proyecciones alcistas que acabo de dar ahora mismo, porque aunque a nivel técnico estamos cada vez más cerca, cuidado, ahora fijaros a nivel diario es como acabamos de cruzarnos con el ET. ¿Vale? Uy, disculpa un segundito. Ahí, vale. Bien, chicos, pues voy a ir finalizando. Son además ya casi las 6. Recordaros que durante este fin de semana no tenemos noticias importantes, con lo cual podéis seguir en Swing Trading y nos vemos la semana que viene. Recuerda que la semana que viene, aunque lo hablaremos bien en el webinar de preparación de la semana, vamos a prever una semana técnica, ¿vale? Debido a que no tenemos excesivos datos macro importantes. Y nada, descansar bien el fin de semana. Empezamos con el verano además. Y nada, con fuerza para una nueva semana de trading la semana que viene. Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora, adiós.